Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo. Hoy en concreto estamos en la sexta edición, el sexto capítulo o la sexta entrega del curso de Python y vamos a ver el tema de las listas, que si recordáis, en el vídeo anterior, en el vídeo de los bucles, ya vimos un poco una introducción a estas listas, vimos 4 conceptos básicos que hoy vamos a repasar y además vamos a profundizar mucho más y vamos a ver mucho más nuevos conceptos sobre el tema de las listas, ¿de acuerdo? Entonces, os comento cómo va a ir este vídeo. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso, ya lo veis aquí en el título del apartado, luego vamos a ver un montón de conceptos nuevos y finalmente vamos a ver un ejercicio que como siempre os voy a dar un enunciado, os voy a proponer que vosotros lo resolváis en vuestra casa sin mirar mi solución y yo voy a hacer, como siempre, la solución paso a paso explicando por qué hago cada cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no quiero enrollarme mucho porque este vídeo va a ser bastante largo, así que vamos a empezar ya con el repaso de los conceptos que hemos visto previamente sobre las listas. Recordad que todo el código lo vais a tener subido, bien estructurado, todo comentado aquí en la descripción para que os lo podáis descargar y hacer con él lo que queráis. Entonces, vamos a crear una lista que se va a llamar números y funciona de la siguiente forma. Yo abro y cierro estos brackets y pongo los diferentes elementos que quiero almacenar en la lista separados por comas. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordad que en Python podemos poner listas con tipos de datos distintos. Pueden ser booleanos, pueden ser números, pueden ser textos, o pueden ser lo que vosotros queráis. Para simplificar este ejemplo, simplemente vamos a trabajar con los números, pero sed conscientes de que esto es posible, mezclar distintos tipos de datos. Entonces, a una lista, ¿cómo accedemos a su primera posición? Vamos a guardarla aquí en una variable y vamos a acceder de la siguiente forma. Ponemos el nombre de nuestra lista y entre los corchetes vamos a poner la posición. En este caso queremos acceder al primer elemento y por tanto la posición es 0. Recordad que empezamos a contar desde 0 y no desde 1 en las listas. ¿Qué más? Queremos saber también la longitud de la lista. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a definir una variable que se llame longitud y va a ser el resultado de ejecutar la función len y pasarle como argumento la lista de números. Esta función len nos va a retornar la cantidad de elementos que hay almacenados en la lista de números. Por tanto nos devuelve un entero. Aquí en la descripción de Visual Studio Code lo podemos ver. Muy bien. ¿Qué más? Podemos iterar sobre una lista. ¿Cómo iteramos? Utilizando un bucle. Podemos utilizar un bucle for, por ejemplo. Vamos a definir la variable del bucle, le voy a llamar num, ponemos la palabra reservada in y finalmente ponemos números, que es el nombre de la lista sobre la cual queremos iterar. Entonces, dentro del bucle podemos acceder tranquilamente a nuestra variable num y hacer con ella lo que queramos. En este caso, únicamente vamos a hacer un print porque en el vídeo anterior ya vimos una gran variedad de ejemplos de estos casos. Entonces, bueno, vamos a imprimir por consola todas estas cosillas que hemos ido haciendo, perdón, porque pues queremos ver el resultado y para comprobar que no os estoy mintiendo, ¿no? Sobre todo, vamos a hacer aquí un print y venga, vamos a utilizar un concepto que vimos en el vídeo anterior, que es el format string, que es esta f antes de las dobles comillas, que nos permite utilizar la siguiente nomenclatura, que es, por ejemplo, el primer valor es dos puntos y entre estos brackets ponemos el nombre de la variable que guarda este valor, en este caso primera posición, vamos a poner un barra n para poner un salto de línea y vamos a decir que la longitud de la lista es, y vamos a poner la variable longitud entre estos brackets. Muy bien, ya tenemos este print, tenemos el print de la lista original, así que vamos a ejecutar esto. Para ello voy a hacer un poco grande la consola y veamos el resultado. Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es la lista original, que se corresponde a este print. Luego tenemos que el primer valor es 1, efectivamente. Números de 0, o sea, en la posición 0 tenemos el valor 1. Vemos que la longitud de la lista es 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y luego vemos los valores de la lista que se han ido imprimiendo en cada iteración del bucle uno a uno, ¿no? Pues muy bien, lo que nos esperábamos un poco. Ahora ya sí que sí, vamos a empezar a ver conceptos nuevos que son muy interesantes. Empezamos. El apartado 2 se llama indexado y sublistas. ¿De qué va esto? Pues de acceder tanto a elementos de la lista como acceder a varios elementos a la vez. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, vamos caso a caso y vamos a ver cosillas interesantes. Lo primero es, en Python
existe una cosa que son los índices negativos. Y igual esto os descoloca un poco. Pero podemos hacer lo siguiente. Para verlos bien, vamos a declararnos una nueva lista y vamos a comentar el bloque anterior. Voy a declarar una nueva lista que se va a llamar lista y voy a poner cadenas de texto, como por ejemplo puede ser dale, voy a poner no sé, se me ocurre poner buen, por ejemplo. También puedo poner like, por decir algo. Y finalmente voy a poner crack, ¿vale? Entonces tenemos una lista conformada por las cadenas de texto. Dale un buen like, crack, ¿vale? Algo que se me acaba de ocurrir, así no es que os quiera decir nada, ¿eh? Entonces, bueno, con esta lista podemos hacer varias cosas. Podemos acceder a la última posición utilizando los índices negativos. ¿Cómo funciona este tema, los índices negativos? Es que es bastante curioso. Vamos a poner aquí última posición. Esto es igual a lista de la posición -1, ¿vale? En Python pues podemos contar las listas desde el principio o desde el final. Si empezamos a contar desde el principio, empezamos por la posición 0 y empezamos a contar pues por el extremo izquierdo de la lista. En cambio, si utilizamos índices negativos, empezamos a contar por el -1 y empezamos a contar por el extremo derecho de la lista, ¿vale? Por tanto, esto sería la posición -1, esto la posición -2, -3, -4 y -5. ¿Vale? Esto utilizando índices negativos. Pues bueno, es una curiosidad que puede ser bastante útil. Si queremos acceder al penúltimo elemento, simplemente tendríamos que poner lista y entre los brackets poner -2. Muy bien, vamos a hacer un print de cada cosa. Vamos a hacer también un print de la lista original. A ver si lo consigo. Está siendo una lucha bastante difícil. Y finalmente vamos a poner un print del penúltimo elemento. Muy bien, vamos a ejecutar esto para verlo. Vemos aquí la lista original, vemos que el último elemento en la posición -1 es crack y que el penúltimo elemento en la posición -2 efectivamente es like. Muy bien. Pues ahora ya hemos dominado los índices negativos, ¿no? Que es algo bastante curioso y también es bastante útil. Ahora vamos a dominar lo que yo llamo sublistas, que realmente esto no es un nombre muy técnico ni muy oficial, pero yo creo que lo define bastante bien. Que es, hemos visto tanto con índices negativos como con índices positivos cómo acceder a diferentes elementos. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a varios elementos a la vez? Por ejemplo, yo quiero acceder a estos tres a la vez. Pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame sublista. Vamos a decir que es igual. Vamos a poner aquí el nombre de la lista a la cual queremos acceder. Y entre corchetes vamos a poner lo siguiente. La nomenclatura es límite inferior, dos puntos, límite superior. ¿Qué significa esto de límite inferior y límite superior? Pues el límite inferior es la posición del primer elemento al cual queremos acceder. Si queremos acceder al elemento 1, pues tenemos la posición 0, posición 1, por tanto vamos a poner aquí 1. Vamos a poner dos puntos. Y finalmente vamos a poner nuestro límite superior, que es la posición de like. O sea, si queremos llegar hasta like, tenemos que poner la posición de like más 1. Por tanto, vamos a poner 4. ¿Esto por qué es un 4? Pues porque empezamos a contar desde 0. Entonces, al 4, a la posición 4, que se corresponde al valor crack, ya no vamos a llegar. Nos vamos a quedar justo en la anterior. Por tanto, si queremos ir desde 1 hasta like, tenemos que poner la posición 4, porque like está en la 3 y vamos a parar en la posición del límite superior -1, que en este caso es 3. Vamos a hacer un print de esto pues para que se entienda mejor, porque puede ser un poquito confuso el tema este de los índices. Pero bueno, quedaos con la copla, que es, vamos desde esta posición hasta esta posición -1. Vamos a ejecutar para verlo bien. Y vemos que esto lo que nos devuelve es una lista pequeña con estos tres elementos, desde 1 hasta like, ¿vale? Permitidme que insista un poco en el tema de que la posición de like es 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Y el límite superior es 4, que se corresponde a la posición de crack. Pero como os comentaba, con esta nomenclatura no paramos en el 4, sino que paramos en el 4 -1. Paramos en 3, ¿vale? Simplemente para aclararlo un poco. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente, que es ir desde el inicio de nuestra lista hasta una posición en concreto. Si queremos ir desde la posición número 0, desde el inicio, simplemente vamos a dejar el límite inferior en blanco, vamos a poner directamente los dos puntos y vamos a poner el límite superior.
Vamos a hacer un print de esto para que veamos lo que ocurre. Y finalmente, lo que podemos hacer también es ir desde una posición en concreto, por ejemplo la segunda posición, hasta el final de la lista. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la posición inicial, ponemos 2 puntos y lo dejamos en blanco. De esta forma Python ya entiende que tiene que llegar hasta el final de la lista. Vamos a ejecutar para verlo bien. Perdón, me he dejado un print. Así que lo vamos a volver a ejecutar para ver todos los casos. Y en el primer caso, este de aquí, de la posición 1 hasta 4, ya hemos visto que conseguimos la lista de un buen like. Si utilizamos esta nomenclatura de dejar el límite inferior en blanco y poner directamente 2 puntos y el límite superior, vemos que vamos desde el primer elemento, que es dale, hasta la posición 4 menos 1, que se corresponde con like. Y si empezamos desde la posición 2, vemos que el índice 2, que empezamos exactamente en la posición 2, 0, 1, 2, que se corresponde a buen, y llegamos hasta el final de la lista porque hemos dejado en blanco el límite superior. Muy bien, pues esto es prácticamente casi todo lo que os quería comentar respecto a indexación de las listas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacer lo mismo pero utilizando índices negativos. De la siguiente forma. Ponemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Vamos a hacer un print. Y a ver qué ocurre. Vemos que el resultado de esta operación de aquí es un buen like. ¿Por qué? Porque empezamos por la posición menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, se corresponde a 1, y vamos hasta la posición menos 1. Un buen like. Vemos que la palabra crack ya no la coge. ¿Por qué? Porque esto es el límite superior y siempre llegamos hasta el límite superior menos 1. Por tanto, menos 1, menos 1, menos 2. Por tanto, llegamos hasta la posición menos 2, ¿no? Menos 4, menos 3, menos 2, un buen like. Pues muy bien, ya hemos visto todo lo referente a indexación. Así que ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que es un apartado más light, es más chill que ahora os he pegado un poquito de chapa, pero con este apartado nos vamos a relajar, vamos a ver algo que es muy útil, pero que también es muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo aquí mi lista de palabras. Voy a copiármela, ¿vale? Porque la voy a reutilizar para el siguiente apartado. La voy a pegar por aquí. Y lo que yo quiero hacer ahora es comprobar si un elemento pertenece o no a una lista. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues vamos a poner dos casos, que es una palabra que sí que está en la lista, como puede ser like. Esto no es ningún tipo de mensaje subliminal ni nada, ¿eh? Yo aquí son palabras que se me ocurren aleatoriamente. Y vamos a poner otra palabra que no esté en la lista, como puede ser eh, melocotón. Me apetece un poco un melocotón, no os voy a engañar. Entonces, bueno, ¿cómo comprobamos si las palabras... A esto le tengo que poner un nombre diferente porque si no voy a sobreescribir la variable de palabra. ¿Cómo comprobamos si las palabras existen o no, pertenecen o no a la lista? Tú, cuando me pongo así, la bombilla esta que tengo arriba, como que me hace la cabeza de una forma muy extraña, ¿no? Me acabo de fijar, pero bueno. Vamos a seguir con lo importante que es aprender a programar con Python. Y nos dejamos de bombillas. ¿Cómo compruebo si estas palabras están contenidas o no dentro de esta lista? Muy sencillo. Utilizaremos un operador condicional, como puede ser el if, y vamos a decir if palabra in lista, pues me vas a imprimir la palabra pertenece. Y entonces aquí, ¿qué está ocurriendo? Estamos diciendo si la variable palabra, cuyo valor es like, está, o sea, in, como dentro de la lista, pues ejecútame este código de aquí. Y si no está, pues no me lo vas a ejecutar. La verdad es que es bastante sencillo. Simplemente utilizamos el operador in, que sirve pues para comprobar si el elemento está contenido o no dentro de la lista. Muy bien. También lo que vamos a hacer es utilizar un if. Vamos a utilizar en este caso la palabra que no pertenece a la lista y vamos a combinar el operador not con el operador in. Por tanto vamos a decir not in lista. Y vamos a imprimir que la palabra no está en la lista. Entonces ahora os voy a proponer una cosa.
os voy a proponer una cosilla, que es, me tenéis que decir si esta condición del if se cumple o no. ¿Vale? ¿Qué pensáis? Ponedmelo en los comentarios. Antes de verlo, antes de ver el resultado. No me seáis tramposillos. Pues efectivamente sí que se va a cumplir la condición, por tanto sí que vamos a ejecutar este código. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo not in, por tanto, la palabra melocotón no está en la lista, pues efectivamente no está. Por tanto, esta condición es verdadera, por tanto ejecutaremos, ¡uepa!, este código de aquí. ¿Vale? ¿Que no os lo creéis? Pues bueno, vamos a ejecutarlo y vemos qué ocurre. Acabo de quedar fatal, ¿no? Porque no se me ha hecho este print. ¿Por qué? A ver. Chicos, Aquí es que no había guardado el documento, por tanto no se estaban ejecutando los cambios. Me estaba asustando, digo, ¿que les estoy enseñando mal? No, no. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no había... que después de escribir este print se me ha olvidado guardar el documento, por tanto, cuando lo he ejecutado, pues no ha ocurrido el print, porque no estaba guardado, pero ahora lo he guardado y ya funciona todo bien. ¿Veis? Efectivamente, la palabra like está en la lista, por tanto nos hace este print, y la palabra melocotón no está en la lista, por tanto nos dice que no está en la lista. Pues muy bien. Vale, ha habido aquí un pequeño contratiempo, pero lo hemos solucionado rápidamente. Muy bien, así que dicho esto, que es un apartado bastante tranquilito, pasamos al de modificar elementos de una lista. Que, bueno, pues es un apartado ya un poquito más cañero. No mucho, pero un poquito más cañero sí que es. Entonces, hacemos lo de siempre, que es comentar todo esto. Vamos a definir una lista de lenguajes de programación, no humanos, por supuesto. Y vamos a poner aquí, pues C, vamos a poner Java. ¿Cómo no? Vamos a poner Python. No, pues hombre, ya que lo estamos dando en este curso, pues al menos lo ponemos. Vamos a poner JavaScript, que es un lenguaje súper guay. Y vamos a poner Kotlin porque, no sé, me apetece. Entonces, vamos a aprender a modificar elementos de una lista, ¿no? Hemos visto cómo acceder a ellos, cómo conseguir su valor mediante su posición. Vamos a ver también cómo modificar estos valores. Pues la verdad es que es muy sencillo. Simplemente tenemos que acceder a ellos utilizando la nomenclatura que ya conocemos de poner el nombre de la lista y entre los corchetes poner su posición. Por ejemplo, voy a coger la 1 que corresponde a Java, y simplemente con el igual le vamos a asignar un nuevo valor. Y en vez de Java voy a poner... no sé, puedo poner Angular, que no es un lenguaje, pero bueno, es un framework. Y otra cosa que podemos hacer, aquí lo que vamos a hacer es en la posición de Java, que es la posición 1, vamos a asignar el valor Angular. Por tanto, va a desaparecer Java y va a tomar el valor Angular. Otra cosa que podemos hacer es no machacar completamente el valor, sino modificarlo un poco. Por ejemplo, si yo accedo a la posición 0, que es la de C, puedo hacer lo siguiente, que es coger el valor actual, ¿sí? Lenguajes de 0 tienen el valor C, y concatenarle, como es un string, puedo concatenar otros caracteres, otro string. Voy a poner plus plus y vamos a pasar de tener C a tener C++. Muy bien, pues dejadme que vaya haciendo un print de las listas, de la lista después de modificarla en cada caso. Así vemos pues qué es lo que va cambiando y qué es lo que se mantiene. Sí. Fijaos que siempre estoy imprimiendo la misma variable, pero la variable se va modificando, por tanto vamos a tener prints distintos. Muy bien, pues primero tenemos la lista original, vemos que la tenemos tal cual la hemos declarado. Luego tenemos la lista después de reemplazar Java por Angular, efectivamente Java pasa a ser Angular. Y finalmente tenemos la tercera lista donde hemos cogido el valor de C y le hemos concatenado estos dos signos de más. ¿Vale? Entonces pasamos de tener C a tener C++, lo cual pues está bastante guay. Y bueno, podemos hacer más cosillas, ¿eh? No únicamente podemos modificar los valores de uno en uno, podemos reemplazar varios valores a la vez. De la siguiente forma, una forma que ya conocemos, por eso os he explicado hace dos apartados el tema de la indexación, porque aquí la vamos a utilizar de nuevo. Si nosotros cogemos y decimos, por ejemplo, lenguajes
de 2 hasta 4, es decir, 0, 1, cogemos Python, porque está en la posición 2, en la posición 3 está JavaScript y en la posición 4 está Kotlin, pero al 4 ya no llegamos porque nos quedamos justo en la anterior. Por tanto, tenemos que modificar dos valores y le asignamos como una nueva lista. Y en vez de Python vamos a poner Anaconda, que no es un lenguaje, pero es una distribución. Y en vez de JavaScript vamos a poner TypeScript, que sí que es un lenguaje. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Para ello utilizaremos el print de los lenguajes. Vamos a ejecutar el código y nos vamos a fijar aquí en, en el último print. Como veis, el valor de JavaScript, el valor de Python ha sido sustituido por Anaconda, que es el primer valor de esta lista, en la posición 2. Y en la posición 3 hemos sustituido TypeScript, JavaScript por TypeScript. ¿Vale? Como veis, en la posición 4, que es la que pertenece a Kotlin, no hemos modificado nada porque, como os comentaba, llegamos al límite superior -1. Sé que lo he dicho 28 veces a lo largo de este vídeo y en el vídeo anterior probablemente también lo dijera muchas veces, pero bueno, quiero evitar confusiones. Me podéis decir, ¿eres un pesado? Bueno, es lo que hay, amigo. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver una cosa muy interesante. Fijaos aquí, un truqui mnemotécnico para recordarlo es límite superior 4, límite inferior 2, ¿sí? Entonces vamos a restar 4 menos 2 y nos da 2, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que poner una lista con dos valores, porque así reemplazamos dos valores por otros dos nuevos valores. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Cojo lenguajes y te digo, en vez de irme de 2 a 4, me vas a ir de 4 hasta 5. Y te voy a decir que... Vamos a hacer la regla que os acabo de enseñar. 5 menos 4 es 1. Por tanto, aquí tendría que poner un único valor. Pero ¿qué pasa si pongo más? Porque, no sé, vivo al límite. Me gusta lo peligroso. Voy a poner varios valores. Me da pereza seguir pensando en lenguajes, así que voy a poner cualquier cosa. Varios valores. Botella. Yo qué sé. Y vamos a hacer un print de esto. Os aviso lo que va a pasar. Vamos a coger la posición 4, que corresponde a 0, 1, 2, 3, 4. Corresponde a Kotlin. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Sí, corresponde a Kotlin. Perdón, me cuesta un poquillo contar todavía. Y la 5, no hay posición número 5, ¿verdad? Claro, pues dejadme que rellene esto un poco, si no, pues no tiene mucha gracia, la verdad. Ruby y Rust. ¿Vale? Vamos a coger la posición número 4, que es la que corresponde a Kotlin. ¿Sí? Y luego, en la posición número 4, vamos a poner todos estos valores. ¿Vale? Vais a ver que estos nuevos valores que acabo de poner no se reemplazan. ¿Por qué? Porque únicamente estoy seleccionando aquí la posición número 4. Vamos a ver exactamente lo que pasa. Veis que aquí tengo Kotlin, ¿sí? Y Kotlin lo reemplazo por varios valores botella. No obstante, tanto Ruby como Rust siguen aquí, ¿vale? No han sido reemplazados. ¿Por qué? Porque aquí en las posiciones no los hemos seleccionado, únicamente hemos seleccionado la posición de Kotlin. Por tanto, esto es muy interesante porque podemos reemplazar un único valor por varios valores, sin sobreescribir los siguientes. Bueno, pues no sé, está chulo, es algo interesante de saber. Yo la verdad, no os voy a engañar, esto no lo he utilizado mucho nunca, pero bueno, en algún caso será útil. Así que bueno, vamos a pasar ya al apartado 5, que es un apartado súper guay y súper interesante, donde empieza aquí pues todo lo gordo, digamos. ¿Me vais a dejar que le dé un trago al zumo este? Es un zumo de melocotón. Está todo rico el melocotón. Mi favorito. El de piña también me gusta. Perdón, es que así relajamos un poco el ritmo porque si no, igual a alguien que esté empezando coge la pena de aquí de la cabeza, le empieza a palpitar muy rápido y le explota de saturación, de chapa y de información, ¿no? Así, como buen youtuber que soy, aparte de educar, intento entretener. En fin, vamos al apartado 5, que son los métodos de las listas. Atentos, ¿eh? Métodos de las listas.
En concreto vamos a ver métodos para añadir elementos. Y tú me vas a decir, Dimas, ¿qué es un método? ¿De qué me estás hablando, tío? Explícamelo. Pues en Python, como os digo aquí, podemos utilizar métodos con las listas. Para ejecutar estos métodos, lo que vamos a hacer es poner una variable que sea del tipo lista, el nombre de esta variable, vamos a poner un punto y vamos a poner un método y unos paréntesis. ¿A qué os recuerdan estos paréntesis? Pues a las funciones. En realidad, método y función es equivalente, ¿vale? Lo más correcto en este caso es decir método, ya veremos por qué dentro de tropecientos 24.000 vídeos, pero a veces voy a decir método, a veces voy a decir función, es completamente equivalente, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, ¿qué quiere decir que estos métodos los podemos ejecutar desde una lista? Pues los métodos son funciones, en este caso son funciones de Python, que ya nos vienen hechas, nosotros no tenemos que picar ningún código, que vamos a poder ejecutar desde una variable que sea tipo lista. Creo que ya os comenté que las listas pues tienen sus propias funciones que nosotros podemos ejecutar desde cualquier variable independientemente, o sea, desde cualquier variable de tipo lista independientemente del contenido que tenga, ¿vale? Entonces, ¿esto de qué va? De que yo pues tengo una variable lista, voy a poner punto, voy a poner el nombre del método y ese método lo que va a hacer va a ser modificar, interactuar con la lista desde la cual estoy ejecutando el método. Vamos a verlo ejemplificado porque esto así dicho con palabras puede ser un poco lioso. Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, rescatar esta lista tan chula de lenguajes que tenemos, que la verdad es que, hombre, nos ha quedado bastante bien, ¿no? Vamos a reaprovecharla y vamos a comentar todo esto. Yo os voy a enseñar un método para añadir un elemento sin sobreescribir ninguno. Por ejemplo, yo quiero añadir un elemento aquí en mitad, entre C y Java. Quiero añadir un nuevo elemento, que puede ser C++, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer? Antes hemos visto cómo borrar un elemento y poner uno nuevo. Ahora vamos a ver cómo enganchar uno en medio y no modificar los valores que ya estaban. Pues bien, el método se llama insert. Y efectivamente inserta un elemento en una posición. La posición la pasamos como primer argumento y el elemento insertar como el segundo argumento. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que en la posición 1 me vas a poner C++. ¿Y vamos a eliminar Java? No, simplemente vamos a insertar esto y Java va a quedar a la derecha de C++. Si nos fijamos aquí en la definición, nos dice inserta un objeto antes del índice. El índice es esto de aquí. Por tanto, Java, que está en la posición 1, justo antes de Java vamos a insertar el valor de C++. ¿No me crees? Pues vamos a hacer un print, hombre. Así lo vemos. Vamos a imprimir también lenguajes antes de hacer ninguna modificación y así vamos viendo cómo estos métodos van modificando la lista, ¿vale? Así que vamos a ejecutar y vemos aquí esto, lo que os comentaba, ¿no? Que justo antes de Java hemos puesto C++, pero ninguno de los valores que teníamos previamente se han visto afectados ni modificados. Muy bien. Ahora vamos a ver otro método que sirve para añadir un nuevo valor justo al final de la lista, ¿vale? Y entonces no tenemos que poner ninguna posición porque automáticamente lo pone al final de la lista. Y no sobreescribe el último elemento, ¿vale? Simplemente crea una nueva posición y la rellena con el valor que le demos. Este método se llama append con dos P's y ponemos aquí, pues, no sé, podemos poner TypeScript, ¿no? Entonces, al final de la lista, aquí va a crear otra posición y va a poner el valor de TypeScript. Vamos a ver un print. Y efectivamente veis que Rust, que era el último elemento, se mantiene aquí y justo a su derecha ha puesto TypeScript. Pues bueno, pues ya hemos aprendido otra cosa. Este método es muy utilizado. Lo vais a utilizar muchísimo. De hecho, lo vamos a utilizar en el mismo ejercicio que vamos a hacer ahora. Nada, nos quedan un par de apartados y ya terminamos. Entonces, ¿qué más? Os quiero enseñar un método más en cuanto a añadir elementos que sirve para unir dos listas en una sola. Entonces, vamos a crear una lista que se llame lenguajes 2 y vamos a poner, bueno, no sé. Vamos a poner aquí 4 cosillas que no son lenguajes, pero bueno, no pasa nada. Vosotros podéis poner aquí lo que os apetezca, ¿eh? Yo os pongo unas palabras, si vosotros queréis poner otras palabras o hacer una lista de frutas en vez de lenguajes de programación, no hay ningún problema.
Entonces, yo ahora quiero unir, o sea, en la lista de lenguajes quiero añadir toda esta lista, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues utilizando el método extend. Vamos a verlo. Desde nuestra variable lenguajes llamamos al método extend y pasamos por parámetro la variable que queremos añadir a nuestra lista de lenguajes. En este caso la variable es lenguajes2. Vamos a hacer un print de lenguajes para ver lo que ha ocurrido y también vamos a hacer un print de lenguajes2 para ver si se modifica de alguna forma, que ya veréis que no. Muy bien, pues ahora vemos que antes de utilizar el método extend, justo antes de utilizar el método extend, la lista llegaba hasta TypeScript y después de utilizar esta instrucción de aquí, se alarga la lista con todos los valores que teníamos en la lista de lenguajes2, que es la que hemos pasado por parámetro al método extend. No obstante, cuando hacemos el print de la lista de lenguajes2, que es esta de aquí, con estos tres elementos, vemos que no se ha modificado de ninguna forma. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque estamos llamando a la lista de... o sea, estamos ejecutando el método extend desde la lista de lenguajes y no desde la lista de lenguajes2, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Desde lenguajes2 llamamos al método extend y le pasamos lenguajes y hacemos un print de lenguajes2. Pues ocurre lo siguiente, que a la lista de lenguajes2 esta vez sí que se ve modificada, porque a esta lista le estamos añadiendo todos estos elementos. Si os fijáis aquí en el último print, los tres primeros elementos son los elementos originales de la lista de lenguajes2, que son Angular, Vue y React. Y luego todo el resto de elementos son todos estos elementos, ¿vale? Porque hemos hecho el extend con lenguajes. Fijaos que se han vuelto a añadir Angular, Vue y React porque antes hemos hecho también el extend y estos elementos se han añadido aquí y luego de nuevo hemos añadido toda esta lista, ¿vale? Por tanto tenemos aquí todo este carraco de cosas, de palabrejas. Así que bueno, en cuanto a añadir nuevos elementos e insertar, ya hemos terminado, ya hemos visto los tres métodos que os quería enseñar. Ahora vamos a ver lo contrario. Sabemos añadir, pues también queremos saber borrar o eliminar. Entonces, para eliminar tenemos tres opciones principalmente, ¿vale? Que ahora os las explico muy rápidamente y que ya veréis que si habéis pillado esto pues también es sencillito. Tenemos, lo primero que necesitamos es una lista y vamos a hacer una lista de frutas, ¿vale? Si me permitís, yo me la voy a copiar y la voy a pegar. Así pues no os hago perder el tiempo. Entonces, de esta lista de frutas vamos a ir eliminando los elementos de formas distintas. Vamos a imprimir primero la lista original y luego vamos a ir haciendo los prints según lo modifiquemos. Primero, vamos a utilizar el método pop. Me hace mucha gracia. Pop no significa pulpo en catalán, sino que significa como echar. Se utiliza de la siguiente forma. Ponemos frutas.pop y entre paréntesis. Y hacemos aquí un print de frutas. ¿Vale? Y otra cosa que podemos hacer es utilizar este mismo método, pero pasándole un índice, es decir, una posición. Y vamos a ver ahora qué diferencia hay. Si yo utilizo el método pop sin pasarle ningún índice entre los paréntesis, lo que va a hacer es eliminar por defecto la última posición de la lista. En cambio, si le paso un índice entre los paréntesis, va a eliminar la posición o sea, el elemento que se encuentre en la posición que le hemos pasado como argumento, ¿vale? Vamos a verlo. Primero esto eliminará cereza y luego eliminará la primera posición, que es plátano. Pues veis efectivamente que primero quitamos cereza después de hacer el pop y luego cuando utilizamos pop pasándole una posición por argumento elimina la primera posición que era la de plátano, por tanto aquí ya no aparece. Muy bien, pues acabamos de ver la primera forma de eliminar elementos de una lista. Vamos a ver la siguiente, porque tú me dirás, Dimas, pero ¿qué pasa? ¿Tengo que ponerme yo a contar posiciones para eliminar un elemento? Pues la verdad es que no. La verdad es que vamos a hacer lo siguiente, que es utilizar el método remove. Y se utiliza de la siguiente forma. Desde la lista frutas, punto, remove,
Y entre paréntesis, en vez de una posición, vamos a pasar un valor. Por ejemplo, vamos a pasar el valor kiwi. Por tanto, va a encontrar la posición donde está el valor kiwi y la va a eliminar. Vamos a hacer un print. Y veis que aquí ha eliminado el kiwi. Que es una pena porque los kiwis están muy ricos. Chicos, comed fruta. Es importante comer fruta, ¿eh? Tío, es que yo os, os- os enseño a programar. Os doy consejos para que estéis más sanos y saludables. Hemos aprendido también, aprendemos idiomas, porque los métodos están en inglés. En vídeos anteriores hemos aprendido incluso cosillas de estadísticas. Yo no sé, ¿cuándo me llega el premio al mejor youtuber de tecnología? No, no, es una broma, ¿eh? Por si alguien no me conoce mucho, estoy siendo sarcástico. Tranquilos. No tengo aquí delirios de grandeza. Pero bueno, pues ya hemos visto el tema del pop y que nos sirve para eliminar elementos mediante su posición y al contrario el tema del remove que nos sirve para eliminar elementos mediante su valor. Atención, atención, porque aquí hay una cosilla interesante que se me ha olvidado comentaros del método pop. Que el método pop lo que hace es tanto eliminar como retornar el elemento que he eliminado. Me explico. Si yo aquí, en vez de esto, hago lo siguiente, que es poner una variable que se llame elemento eliminado, y hago un print de este elemento eliminado, vais a ver que efectivamente se va a corresponder con plátano, porque estamos aquí eliminando la primera posición y el método pop, además de eliminar, nos lo retorna, por si acaso ese valor lo queramos sacar de la lista, pero lo queremos utilizar para otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a verlo bien con un print. Y veis aquí que el print que hemos hecho de esto, del pop, o sea, del elemento eliminado, nos da plátano, que es justo el elemento que si os fijáis en esta lista y en la anterior, es el elemento que se elimina. Pues bueno, esto es bastante útil para ciertos propósitos, pero aquí de momento, pues que seáis conscientes de que esta función pues tiene un return, ¿no? Y el return es el elemento que elimina. Muy bien. Un par de cosillas. Eh, Vamos a hacer un error a propósito, que es poner frutas.remove y voy a poner un elemento que no existe, ¿vale? Para que veáis qué tipo de error nos da si hacemos esto. Nos dice value error, ¿sí? Eh, y nos dice remove de x, x no está en la lista. Si no está en la lista, pues no lo puede eliminar. Por tanto, nos sale este error. ¿Vale? Para que lo tengáis presente de que esto no se puede utilizar con cualquier cosa. Se tiene que utilizar con un elemento que sí que exista en la lista. Con la función pop pasa un poco lo mismo, ¿no? Si yo aquí pongo pop de 23, vamos a ver qué nos dice. Nos va a decir que el index está out of range, o sea que está fuera del rango de la lista. Recordad que el rango es el número de elementos, o sea, sí, es el número de elementos de la lista. Por tanto, si el rango es 20, o sea, si este rango es 1, 2, 3, 4, 5, no podemos poner 23 porque 23 es mayor que 5. Esto es simplemente para que viéramos los errores y que no se puede usar aquí pasando cualquier argumento, que hay que utilizarlo con un poco de cabeza. Entonces, bueno, nos queda una última opción, que es la siguiente. Es eliminar un elemento sin utilizar ningún método, ¿vale? Vamos a utilizar en este caso una palabra reservada, que es la palabra del. Funciona de la siguiente forma. Ponemos del y a continuación ponemos nuestra variable y entre los corchetes la posición del elemento que queremos eliminar. Y con esto terminaríamos ya, ¿vale? Muy bien, pues veis que después de ejecutar la instrucción del, elimina el elemento que está en la primera posición, que en este caso es papaya, y simplemente nos queda una lista con melocotón. Y bueno, aprovechando esto, veis que es curioso, pero en Python podemos tener listas de únicamente un elemento, ¿vale? Sigue siendo una lista, pero solo contiene un valor. Bueno, pues para que lo sepáis, que creo que no os lo había mencionado nunca, que es algo que igual alguien podía tener la duda, ¿no? De, oye, yo si solo tengo un valor, ¿puedo tener una lista igualmente? Porque hemos visto que la lista es un conjunto de valores. Pues la verdad es que sí, sí que puedes tener una lista, aunque únicamente almacene un valor. Vale, pues ya estaría. Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio. Aunque dejadme, os explico una función más, ¿vale? Esta función, la verdad, es que no tenía pensado explicarla, pero la voy a explicar ya porque nos puede servir para hacer el ejercicio. Y es la función index.
La función index lo que hace es retornarnos el índice de un valor en la lista si es que este valor existe. Vamos a verlo. Vamos a poner índice. El índice es la posición, ¿vale? Es equivalente. Vamos a poner frutas.index y le vamos a pasar un valor. Le podemos pasar melocotón, ¿no? Porque realmente es el único valor que queda. Y vamos a imprimir el índice. Vamos a verlo. Melocotón is not in list. Lo he escrito mal. Ah, lo he escrito mal, chicos. Vale, ya está. Perdón, ¿eh? Vamos a volver a ejecutarlo. Y veis que nos devuelve el valor 0 porque melocotón aquí está en la primera posición, ¿vale? Pues la función index simplemente nos sirve como para intercambiar el valor por su posición. Es bastante útil en muchos casos, la verdad. Bueno, os la voy a dejar aquí, no la voy a borrar. Y vamos a pasar ya al ejercicio final, que como os comentaba es un ejercicio así un poquillo chungo. Si a alguien le quedan neuronas todavía después de no sé cuánto rato de explicación, debemos llevar unos 40 minutillos, pues os invito a que lo intentéis hacer porque realmente vais a aprender mucho. Le voy a dar un trago al zumito. Y vamos a hablar de este ejercicio. Os voy leyendo el enunciado, ¿vale? Nosotros vamos a tener un texto. Y en este texto queremos encontrar unas palabras clave, ¿sí? Estas palabras clave pueden ser hasta un total de 5. ¿Y de dónde las sacamos? Pues deberemos pedírselas al usuario y guardarlas en una lista. Atención, si el usuario quiere poner menos de 5 palabras clave, deberá escribir fin para terminar de introducir datos. Es decir, si el usuario nos ha escrito de momento 3 palabras y ha dicho ya no quiero buscar más, nos tiene que poner fin. De esa forma nosotros sabemos que ya no quiere introducir más datos. Entonces, si el usuario introduce números o introduce nada, es decir, nosotros le pedimos una palabra y clicar enter directamente, eso es como introducir nada, deberemos eliminarlos de la lista antes de proceder con la búsqueda de palabras clave. Por tanto, si en la lista de palabras clave tenemos 33, eso lo deberemos eliminar, ¿vale? Entonces, en otra lista deberemos guardar el número de veces que aparece cada palabra clave en nuestro texto, ¿sí? Es decir, si yo te digo palabra clave ordenador y en el texto lo encuentro 3 veces, pues en la lista tendremos una lista de palabras clave y otra lista de repeticiones de cada palabra. Por tanto, si en la lista de palabras clave ordenador está en la primera posición, pues en la lista de repeticiones el número de veces que aparece ordenador también debe estar en la primera posición de esa lista, ¿vale? Entonces aquí os pongo un ejemplo de esto que os estaba diciendo. Por ejemplo, si las palabras clave son ordenador y portátil y aparecen 5 y 7 veces respectivamente, nuestras listas deberían ser así. En la lista de palabras clave tenemos ordenador y portátil, y en la lista de ocurrencias tenemos 5, que son las veces que aparece ordenador, y 7, que son las veces que aparece portátil. Entonces, bueno, aquí os explico una pista. Bueno, no es una pista, es algo que necesitáis saber para poder hacer esto. No, no lo se podrían hacer de otras formas, pero que viene bien para practicar con el tema de listas. Y es la siguiente. Podemos pasar de una cadena de texto a una lista de palabras mediante el método texto.split. Por ejemplo, yo tengo una variable texto que es un string y que es hola, ¿qué tal? Entonces, si yo ejecuto texto.split, lo que obtengo es una lista y cada elemento va a ser una palabra del texto. Y fijaos que esto lo que hace el split es separarlo por los espacios en blanco. Por tanto, la palabra hola, la palabra que y la palabra tal se van a dividir porque están separadas por espacio en blanco. Y se va a crear una lista y cada elemento pues va a ser una de las palabras que estaban contenidas en este string, ¿vale? Muy bien, pues por tanto, tenéis aquí el texto sobre el cual tenemos que buscar las palabras clave, ¿vale? Lo que voy a hacer es pegároslo en la descripción para que lo tengáis a mano. Si vosotros en vez de este texto queréis trabajar con otro, no hay ningún problema. Os lo copiáis de aquí y ya está. Yo he seleccionado este texto porque es un texto que está en una web mía que habla del teletrabajo, por tanto sé qué palabras se repiten, ¿vale? Para así poder hacer una búsqueda de palabras clave con un poco de sentido. Pues bueno, vamos a empezar ya, vamos a ir resolviendo esto. Y
vosotros intentadlo hacer por vuestra cuenta, si no sale no pasa nada, ¿vale? Es completamente normal y podéis ver la solución que yo voy a hacer. Lo primero es definirnos las listas que vamos a utilizar, que es una lista de keywords que de momento va a estar vacía. Para definir una lista vacía simplemente ponemos los corchetes sin poner nada dentro, y una lista de ocurrencias que va a ser el número de veces que encontramos cada palabra clave, que también va a estar vacía. Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es rellenar la lista de keywords con lo que nos diga el usuario. Hemos dicho que pueden ser hasta 5, pero no tienen por qué ser 5. Pueden ser 3, pueden ser 1, puede ser 4, lo que sea. Por tanto, vamos a hacer un bucle for x in, y vamos a ejecutar este bucle como máximo 5 veces, ¿vale? Digo como máximo porque en caso de que el usuario ponga fin, deberemos salir del bucle. Entonces, voy a guardar en una variable que se llame keyword lo que el usuario me introduzca por el teclado. Una palabra clave o fin para terminar. 2 puntos espacio, ¿vale? Entonces aquí el usuario pondrá su palabra clave y yo la guardaré en esta variable keyword. ¿Qué voy a hacer con esta variable keyword? Pues primero tengo que comprobar si es la palabra fin, porque es la palabra que hemos dicho que el usuario deberá introducir para terminar. Entonces, si nos dice que fin, pues simplemente ponemos un break para salir del bucle. Disculpad. Entonces, si no es fin, lo que vamos a hacer es guardar esta keyword, o sea, añadir esta keyword a nuestra lista de keywords. Por tanto, vamos a utilizar el método que hemos visto, que es el método append. ¿Sí? Y lo que vamos a añadir es la keyword. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos nuestra lista de keywords, ¿vale? Vamos a hacer un print para verla. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que si el usuario introduce números o simplemente le clica al enter y por tanto no introduce nada, debemos eliminar todo esto de nuestra lista. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto, ojo, que es un poco complejo, ¿vale? O sea, no es que sea complejo, pero puede dar lugar a confusiones que ahora os explicaré. Voy a hacer la solución y os voy a explicar formas erróneas de hacerlo y por qué son erróneas, que son errores un poco típicos, ¿vale? Entonces aquí voy a poner un while true. Ahora lo que voy a hacer es eliminar de la lista de keywords tanto números como palabras vacías, ¿vale? Pongo un while true. Voy a decir que antes del while me voy a inicializar una variable que va a ser la posición y que va a estar a 0. Ahora veréis para qué la uso. Voy a decir que si la posición es mayor o igual que la longitud, que la length de la palabra de la lista de keywords, me voy a salir del bucle. No obstante, si esta condición no se cumple, voy a comprobar si alguna de estas palabras, si la keyword, o sea, si en la lista de keywords en la posición 0, en este caso, sí, porque de momento es 0, tengo una palabra vacía, ¿sí? La cadena de texto vacía se simboliza así, con las comillas sin nada dentro. Esto, fijaos que no tiene ningún espacio en blanco, ¿eh? Es 2 comillas y ya está. Entonces, en caso de que esto sea así, de que tenga una keyword vacía, la tengo que eliminar. Para ello voy a utilizar el método pop, porque ya tengo el índice. El índice es la posición, ¿vale? La variable esta posición. Por eso la estamos utilizando. Otra cosa que tenemos que comprobar es, si no es una palabra vacía, tenemos que comprobar si es un número. Por tanto, podemos poner keywords de posición punto is numeric. ¿Sí? Aquí estoy comprobando si esta cadena de texto es numérica, ¿vale? En caso de que lo sea, pues también exactamente lo mismo que en el caso anterior, la deberemos eliminar utilizando el método pop, pasándole como argumento posición. Recordad que el isNumeric lo vimos hace un par de vídeos, ¿vale? Que simplemente os lo explico aquí muy rápido lo que hace. Que si yo tengo un texto que es igual a
22 entre comillas, y aplico texto.isNumeric, ¿sí? Esto lo que nos va a devolver es true, nos va a decir, nos va a hacer un return de true. En cambio, si yo tengo lo siguiente, que es texto igual a pues cualquier otra, una palabra, ¿no? Si es una palabra simplemente. Si utilizamos la función isNumeric nos va a devolver false, ¿vale? Por eso la podemos utilizar para identificar si la keyword de la lista de keywords en la posición es un número o no lo es. Entonces, si no ocurre nada de esto, vamos a incrementar en 1 el valor de la posición, ¿vale? Por tanto, vamos a pasar a la siguiente keyword. Y os explico, es que esto es importante, es complejo, pero es importante. Dejadme que minimice esto. ¿Por qué únicamente aumentamos aquí el valor de la posición? Pues bien, porque si ocurre esta condición o esta condición, cualquiera de las dos, estamos eliminando un elemento de la lista, ¿sí? Por tanto, cuando elimino un elemento de la lista, por ejemplo, imaginaos que tenemos dos palabras, que son... Una palabra es ordenador y la otra palabra es 3. Bueno, al revés. Primero tenemos 3 y luego tenemos ordenador. Os lo voy a poner aquí un ejemplo en un comentario que yo creo que se entenderá mejor. Imaginaos el caso de que tenemos esta lista, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué ocurriría? Yo me vengo aquí, entro al while, mi posición está 0, por tanto no es más grande que la longitud de keywords, por tanto, vengo aquí, compruebo que 3, si digo keywords de posición es 0, por tanto en la lista, en la posición 0 tenemos el valor 3, compruebo que no está vacía, por tanto, como no se cumple esta condición, no entro al if, pero sí que se cumple la condición de que es numérica, ¿vale? Como es numérica, hago un pop y elimino este valor 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a ejecutar este código porque estamos en un bucle y volvemos aquí al principio. Y ahora lo que ha ocurrido es que este valor 3 ya no existe. Por tanto, vuelvo a mirar lo mismo. Digo, posición sigue valiendo 0. Digo, posición es mayor que la longitud de keywords. No, por tanto, sigo en el bucle. Compruebo que la palabra no esté vacía. Efectivamente no está vacía. Y también compruebo que no sea numérica. Y tengo que comprobar la palabra en la posición 0 todavía. Porque como he eliminado una palabra, seguimos en la posición 0, ¿vale? Esto es importante. Por eso, aquí no tengo que hacer, no tengo que incrementar de posición. En cambio, en el caso de que tuviéramos dos palabras que cumplen con las normas, por ejemplo, ordenador y botella, yo entraría en este bucle, no se cumpliría esta condición porque mi posición es 0, o sea, porque sí, porque 0 no es mayor que la longitud de keywords, que es 2, no se cumpliría esta condición, no se cumpliría tampoco esta condición, por tanto entraríamos en el else y aumentaríamos en la posición, y aumentaríamos la posición. ¿Por qué la aumentamos? Porque ahora hemos comprobado primero en ordenador, ¿sí? Porque keywords de posición, cuando posición vale 0, es ordenador, y aquí aumentamos en 1, por tanto posición pasa a valer 1 en la siguiente iteración y vamos a pasar a comprobar la siguiente palabra, ¿vale? Por eso únicamente aumentamos aquí el valor de posición. Esto es complejo, ¿eh? Ya puede resultar un poco difícil, pero bueno, es una forma de hacerlo. Entonces, vosotros podéis pensar, ¿por qué no hacemos esto iterando directamente sobre la lista, ¿no? Podríamos iterar sobre, por ejemplo, for keyword in keywords, ¿sí? Y aquí decir, si la keyword, esto es erróneo, ¿eh? No es la solución. Si la keyword es igual a esto, dos puntos, pues keyword.remove esto, ¿vale? Por ejemplo. Tú miras, ¿por qué no podemos hacer esto? Pues por la sencilla razón de que... O sea, esto no nos daría un error, ¿vale? O sea, el código se ejecutaría. No obstante, no se ejecutaría como nosotros queremos que se ejecute. ¿Por qué? Porque estamos iterando sobre una lista y dentro del bucle estamos eliminando, o sea, estamos modificando la lista sobre la cual iteramos. Por tanto, esto es como... es diferente, es extraño, ¿vale? Porque
Porque aquí keywords está formada por una serie de listas de palabras, pero aquí, como la estamos modificando, tiene, es diferente de la lista en la cual hemos empezado a iterar, porque dentro del bucle la estamos modificando. Por tanto, es muy difícil, no es que sea muy difícil, es que es incorrecto iterar sobre una lista y a su vez y dentro del bucle de esta lista ir eliminando elementos, ¿vale? No, o sea, no es correcto hacerlo porque pasan cosas extrañas. Es que no quiero darle más vueltas porque si no este vídeo se va a ir a las 18 horas. Pero bueno, simplemente eso, quedaros con no puedo iterar sobre una lista si voy a modificar la lista dentro del bucle, ¿vale? Eso no lo hagáis. Aquí veis que no estamos iterando sobre una lista, simplemente es un bucle que tiene un true siempre para que sea infinito, pero que vamos a salir del bucle cuando se cumpla esta condición, ¿no? ¿Por qué cuando se cumple esta condición salimos del bucle? Porque si la posición, que es el índice de la lista, es mayor que la longitud, no podríamos hacer esto porque estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Si mi longitud de la lista es 2 y posición se incrementara hasta 5, aquí nos daría el error que ya hemos visto de index out of range, ¿vale? Por tanto, tenemos que asegurarnos de esta condición y si se cumple, salir del bucle para no cometer el error de index out of range, ¿vale? Muy bien, entonces en este punto que tenemos, pues tenemos la lista de keywords ya limpia, ¿no? Que cumple con las normas que hemos puesto de este ejercicio. Podemos decir, pues, lista de keywords corregida. Y vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es lo que os comentaba de hacer un split del texto para tener una lista de palabras, ¿sí? En vez de tener una cadena de texto entera, vamos a tener una lista de palabras. ¿Por qué nos interesa? Pues para poder iterar sobre esa lista. ¿Cómo vamos a iterar? Diciendo for palabra in texto. Por tanto, vamos a ir recorriendo todas las palabras que forman este texto de aquí. Atención, si no hiciéramos este split, ¿qué pasaría? Si directamente iteráramos sobre el texto, o sea, sobre un string, en vez de palabras recorreríamos carácter a carácter, y eso no nos interesa. Hacemos el split para separar las palabras por espacios y almacenarlo en una lista. Entonces vamos a ir iterando palabra a palabra de este texto, y dentro de este bucle vamos a crear otro bucle, porque debemos comprobar cada palabra del texto con cada una de las keywords, ¿sí? De la siguiente forma: for keyword in la lista de keywords, recordad la lista que acabamos de corregir, de eliminar los números o las palabras vacías, y entonces tenemos que comprobar lo siguiente, que es que la keyword sea igual a la palabra. En caso de que sea así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, un momento. Sí, vale. Vamos a definir una variable que se llame pos y vamos a utilizar el método que hemos visto, el método index, ¿sí? De la keyword en cuestión. Ahora veréis por qué lo utilizamos. Porque lo que realmente nosotros queremos hacer es aumentar en 1 las veces que hemos encontrado esta palabra, ¿vale? Y recordad que tenemos nosotros aquí, hemos definido la lista de ocurrencias que debe contar cuántas veces aparece cada keyword. Entonces lo debemos aumentar en 1. Y entonces lo que faltaría aquí poner es un break. Ahora os explico paso a paso, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Empezamos en este bucle, ¿vale? Cogemos la primera palabra del texto. Y luego lo que hacemos es entrar a este otro bucle. Y cogemos la primera keyword de la lista de keywords. Entonces comprobamos y decimos, ¿esta keyword es igual a la palabra del texto? Si es que sí, vamos a ejecutar esto. Si es que no, vamos a coger la siguiente keyword, ¿sí? Una vez hayamos pasado por todas las keywords y las hayamos comparado por cada palabra, o sea, hayamos comparado cada palabra, o sea, cada keyword con cada palabra del texto, pasaremos a la siguiente iteración de este bucle de aquí fuera, ¿vale? Cogeremos la siguiente palabra del texto y volveremos a compararla con todas y cada una de las keywords. Entonces, ¿qué pasa aquí dentro? Si se cumple esto, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es
tenemos que conocer el índice, la posición de esa keyword. ¿Por qué? Porque queremos acceder a la lista de ocurrencias en la misma posición que está la palabra clave en la lista de palabras claves. Sí, recordad esto de aquí, ¿no? Que teníamos en el ejemplo de si yo tengo aquí ordenador, pues en la lista de ocurrencias tengo que modificarla en la misma posición, ¿vale? Por tanto, cogemos el índice de esa palabra clave y lo utilizamos para acceder a la posición correspondiente de la lista de ocurrencias. Y entonces en esa posición sumamos 1. Y aquí ponemos un break. ¿Por qué ponemos un break? Pues porque estamos asumiendo que el usuario no ha puesto repetidas la misma palabra clave. Por tanto, si tenemos ordenador y botella, sí, si esta palabra es ordenador, pues ya no hace falta que la comparemos con botella, porque ya sabemos que es otra keyword. Entonces ponemos un break, ¿vale? No pasa nada si no lo ponemos, funcionará igual, lo único que ejecutaremos este bucle más de lo necesario, pero no pasa nada. Sería correcto, ¿eh? Entonces, bueno, una cosilla que me he dejado es, vosotros diréis, Dimas, estás sumando 1, pero aquí la lista de ocurrencias está vacía. Pues efectivamente, nos falta inicializar la lista de ocurrencias. ¿Cómo la queremos inicializar? Pues queremos poner tantos ceros, o sea, así, tal cual, como palabras clave tengamos. Si el usuario introduce 3 palabras clave, nosotros queremos poner 3 ceros. Si el usuario introduce más de 3 palabras clave, pues o pone 4 o pone 5, tendremos que tener 4 o 5 ceros. ¿Cómo hacemos esto? Pues con un bucle que sea for x en el rango de la longitud de la lista de palabras clave, ¿sí? Porque queremos tantos ceros como palabras clave haya en la lista, lo que vamos a hacer es un append del valor 0 directamente, ¿sí? Porque aquí todavía no hemos empezado a buscar palabras clave, por tanto no tiene sentido que haya un valor que no sea 0, porque aún no hemos encontrado ninguna. Por tanto, esto vale 0. Entonces, si tenemos 3 palabras claves, tendremos una lista con 3 ceros. Y aquí en este bucle, pues a medida que las vayamos encontrando, las iremos aumentando en 1 en la posición correspondiente. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. A ver, todo lo de antes lo he comentado, ¿no? Voy a comentar todo lo anterior, sí. Y vamos a ejecutar. Introduce una palabra o fin para terminar. Pues yo voy a poner teletrabajar. Vaya, la he escrito mal. Aquí voy a poner un número, aquí lo voy a dejar en blanco y aquí voy a poner fin, ¿sí? Y vamos a ver, esta es la lista inicial de palabras clave, luego la lista de palabras clave corregidas, es decir, eliminando el número porque no queremos números y eliminando la palabra vacía, es esta de aquí, y se me ha olvidado imprimir la lista de ocurrencias. Entonces, que tiene poca gracia, ¿no? Si no imprimimos las veces que lo hemos encontrado, pues este ejercicio no tiene mucho sentido. Voy a poner teletrabajar, aquí voy a poner 3, aquí no voy a poner nada, aquí voy a poner importante, porque sé, como el texto es mío, ya sé que aparece, y aquí voy a poner fin, ¿sí? Entonces nos fijamos en la lista inicial, la lista corregida, y finalmente la lista de ocurrencias nos dice que teletrabajar aparece 2 veces e importante aparece 2 veces. Vamos a ver si esto es cierto. Teletrabajar, si marco 1, ya veis que el Visual Studio Code directamente me marca todas las palabras que son iguales. Fijaos que nos marca 3, pero únicamente ha encontrado 2. Ahora os explicaré por qué. Y importante, tenemos 2, porque o sea, nos marca 3, pero esta de aquí es plural, por tanto ya está bien que no la encuentre. Entonces este 2 es correcto, pero este 2 debería ser un 3, ¿no? ¿Por qué nos la encuentra? Porque esta la encuentra, esta también la encuentra, pero esta es teletrabajar y un punto. Por tanto, dentro de nuestra lista de palabras, esto se ha guardado tal cual así con este punto. Por tanto, cuando hace la comparación, realmente está comparando esto de aquí, ¿vale? Bueno, para que esto sea estrictamente correcto, pues esto va así, esto va así. ¿Sí? Entonces, cuando dentro de este bucle está comparando la palabra con la keyword, está comparando esto, por tanto es falso, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un problemilla que es normal que ocurra. Y la solución de esto, pues, no la deberíais de saber si estáis empezando a estudiar Python. Si lo habéis conseguido solucionar, perfecto, sois unos máquinas. Y no la deberíais de saber
para hacerlo debemos saber trabajar con cadenas de texto, con los métodos de las cadenas de texto, que es lo que explicaremos en el vídeo siguiente. Pero bueno, para los que seáis curiosos, ya esto es un super plus. Esto tenemos el 9,9, esto pues para la gente que quiera un 11, ¿sabes? De nota de ejercicio. Os lo voy a explicar muy rápido. ¿Cómo podemos solucionar esto de aquí? Muy bien, aquí tenemos el texto. Aquí, justo aquí, hemos convertido el texto, hemos dividido todas las palabras por los espacios en blanco y lo hemos convertido en una lista. ¿Sí? Pues una cosa que podemos hacer, este texto, recordad que originalmente es una cadena de texto, por tanto podemos utilizar los métodos de las cadenas de texto que, repito, todavía no hemos visto. Pues hay un método que se llama replace, que nos permite reemplazar un carácter, o bueno, un carácter no, nos permite reemplazar una serie de caracteres que estén dentro de nuestro string. Por ejemplo, una serie de caracteres podrían ser todo esto, ¿vale? No tiene por qué ser, o todo esto de aquí, no tiene por qué ser únicamente un carácter específico, ¿vale? Nos permite reemplazar algo más grande. Entonces podemos eliminar los puntos de la siguiente forma, reemplazando los puntos por nada, por una cadena de texto vacía. Entonces lo que hace es eliminar los puntos, ¿sí? De la misma forma, además de esto podemos ir juntando replays tantas veces como queramos. También podemos eliminar las comas haciendo lo mismo. Sí, aquí lo que hace es cambiar este carácter por este, pero como este carácter es un carácter vacío, lo que hace realmente es eliminarlo. ¿Por qué podemos llamar a un replace después otro replace? Porque aquí tenemos una cadena de texto y cuando utilizamos esta función lo que estamos haciendo es modificar esta cadena de texto. Por tanto, podemos volver a llamar a este método, al método replace, porque todo esto de aquí sigue siendo una cadena de texto. Lo único que le hemos modificado, hemos eliminado los puntos, pero en esencia sigue siendo una cadena de texto. Por tanto, eliminamos puntos, eliminamos comas, y ahora sí que podemos hacer el método split, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tener, lo que hemos conseguido así es eliminar ese punto que nos molestaba. Y vamos a ver que efectivamente ahora tiene que encontrar las 3 ocurrencias. Aquí voy a poner fin directamente. Y veis que aquí teletrabajar lo encuentra 3 veces. Antes lo encontraba 2, ahora como hemos eliminado este punto de aquí, pues ya lo encuentra las 3 veces, ¿vale? Estoy hecho polvo. Ya está, ya hemos acabado. Ya se acabó el vídeo, se acabó toda la explicación. Así que nada, espero que os haya gustado. Sé que ha sido un vídeo denso, sé que este ejercicio al final ha sido bastante complejo. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido un montón, ha sido un reto. Y ya para el siguiente vídeo vais a ir súper preparados y vais a aprender. Yo creo que si habéis llegado hasta aquí, ya estáis empezando a aprender a programar y a programar en Python concretamente de verdad, ¿no? Esto es un ejemplo que, a ver, no es exactamente un caso real, pero ya se va aproximando a lo que sería un programa útil de verdad. Pero bueno, pues nada, no os digo nada más porque me he quedado sin neuronas, no me funciona más la cabeza. Así que que vaya muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será de cadenas de texto.